Renuncia a la subcontralora del Estado Valentina Zárate, mientras el contralor Pablo Celi espera la decisión de los jueces sobre su pedido de que se le revoque la prisión preventiva. El defensor del pueblo Freddy Carrión, detenido por presunto abuso sexual, enfrenta una nueva denuncia por usurpación de funciones y espera un juicio político. Se unificaron los puntos de vacunación en todo el país. En Quito, en los 31 sitios habilitados, hubo normalidad. Así también el gobierno habilitó el vacunómetro para conocer con seguridad el número de personas inmunizadas. Se elimina la restricción vehicular y aumenta el aforo en locales comerciales en Guayaquil. Las autoridades flexibilizan las medidas debido a la reducción de muertes y contagios por COVID-19. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Muy buenas noches, amigos. Las noticias de hoy. Pablo Celi sigue en funciones de Contralor General desde la cárcel 4 de Quito, a la espera de la decisión del juez Felipe Córdoba, quien este miércoles anunciará si revoca o ratifica la prisión preventiva que pesa en su contra. Entre tanto, la subcontralora Valentina Zárate, quien reemplazó a Celi como titular de la entidad, renunció a su cargo. Nos informa Jacqueline Rodas. En su tercer intento por defenderse en libertad, el contralor subrogante Pablo Celi pidió al juez del caso Las Torres que revoque la medida de prisión preventiva, pero la fiscal general Diana Salazar se opuso, argumentando que con el avance de la investigación hay nueva evidencia que apunta a que Celi formó parte de una organización delictiva que cobraba por desvanecer glosas. Mencionó chats, versiones y transferencias. La defensa de Celi rechazó los argumentos de la fiscal e insistió con su pedido ante el juez. Yo he solicitado que le den medidas alternativas, las que el juez considere. Si quiere ponerle 4 grilletes electrónicos en cada una de sus extremidades, que lo ponga, y si quiere un arresto domiciliario, que lo ponga. Lo importante es de que él pueda defenderse en libertad y además por su salud. Ya es un tema humanitario. El juez Felipe Córdoba suspendió la audiencia para analizar la información expuesta y dará a conocer su resolución el próximo miércoles a las 16:30, cuando también decidirá sobre las medidas cautelares de otros 3 procesados. Entre tanto, hoy se conoció que la subcontralora Valentina Zárate, quien hasta el 12 de junio pasado reemplazó a Celi como titular de la Contraloría, deja la institución. A través de una carta informó a su superior: presento a usted, en su calidad de autoridad nominadora, mi renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de subcontralora general del Estado. El constitucionalista Ismael Quintana explica la situación actual de Celi y de la Contraloría. Él sigue siendo contralor y en ese sentido seguramente lo que él va a hacer es designar un subcontralor general del Estado con la expectativa, como usted decía, de que en el mediano plazo tanto Asamblea Nacional como Consejo de Participación Ciudadana avancen, el uno en el proceso de fiscalización y control político y el otro en el concurso de méritos de oposición, para de una vez por todas tener ya una autoridad definitiva. A través de un comunicado, la Contraloría informó que la renuncia de Zárate se hará efectiva en 15 días, a menos que Pablo Celi la acepte antes de ese plazo. Problemas internos en altas instituciones del Estado. La vicedefensora del pueblo, Zaida Rovira, denunció en la fiscalía al titular defensor del pueblo, Freddy Carrión, por presunta usurpación de funciones e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel 4 de Quito, en donde permanece con prisión preventiva. Además, en la asamblea, el bloque Pachacutic oficializará la solicitud de juicio político y pedirá su censura y destitución. Paul Romero con el tema. Este lunes, la vicedefensora del pueblo, Zaida Rovira, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien el pasado viernes pretendió cesarle de sus funciones desde la cárcel 4 de Quito, en donde se encuentra detenido por una denuncia de presunto delito sexual. Lo grave de todo esto es que una persona privada de la libertad tiene privilegios en la cárcel y puede ingresar dispositivos como un computador
y la firma electrónica. Eso queremos, que se investigue y que se sancione. Rovira también acusó al defensor del pueblo de usurpación y simulación de funciones. Aseguró que Carrión está imposibilitado de ejercer el cargo por su situación legal. Se procedió a elaborar la respectiva acción de personal mediante la cual le subrogo por los 3 meses que indica el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo por imposibilidad de ejercer el cargo público. Carrión no solo enfrenta a la justicia, también está en la mira de la Asamblea Nacional. Legisladores del bloque Pachacutic recibieron información de la Defensoría del Pueblo respecto a su situación administrativa para sustentar el proceso de fiscalización. El incumplimiento de funciones se encuentra claramente señalado en la ley de la Defensoría del Pueblo. Él está detenido. Él no puede despachar desde la cárcel ningún tipo de documento de la Defensoría del Pueblo. Eso no se puede. Según Vanegas, existen todos los elementos para una eventual censura y destitución. Es inaceptable que en el Ecuador una persona que no tiene un comportamiento ético y moral desempeñe un alto cargo. Este martes el bloque Pachacutic oficializará la solicitud de juicio político a Carrión con más de 35 firmas de respaldo. La jueza de Pichincha, Verónica Medina, anuló el proceso penal por delincuencia organizada que se seguía en contra del expresidente de la República, Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otras 5 personas. Además, ordenó que se levanten todas las medidas cautelares que pesan en contra de ellos. Según la Fiscalía, los involucrados están implicados en la comercialización irregular de pruebas rápidas para COVID-19 durante la pandemia. La entidad no está de acuerdo con la resolución y presentó la apelación. El caso deberá ser investigado nuevamente desde cero. El gobierno nacional habilitó un vacunómetro para saber cuántas personas han sido inmunizadas en el país. Eso en medio de la preocupación por el ausentismo que se registra en los 316 puntos de vacunación. Diego Cuenca nos informa que ante este ausentismo, el vicepresidente de la República tendrá que ampliar el rango de edad para la inoculación. El vacunómetro es la nueva herramienta digital que desde las 10 de la noche de ese domingo se habilitó en la página www.salud.gov.es. Este sistema permite conocer cuántas personas han sido inoculadas en todo el país. Por ejemplo, hasta ese lunes están registradas 1.211.000 ciudadanos que han sido totalmente vacunados y 1.157.000 están parcialmente vacunados, es decir, solo han recibido la primera dosis. Sin embargo, las autoridades están preocupadas por el incremento del ausentismo en los puntos de vacunación y es fácil evidenciarlo acudiendo a cualquiera de ellos. En Guayaquil, en la Universidad Católica, las sillas lucen vacías, ya no hay filas, son pocos quienes buscan ser inoculados y eso se repite en otros puntos. Así lo confirma la Dirección de Salud Municipal. Empezamos nosotros con un 33% y ahora tenemos un 41% de ausentismo. Esta semana ha sido una de las semanas con menor cantidad de personas vacunadas. No se han vacunado más allá de 9.500 personas. El vacunómetro también señala que las provincias con más personas inmunizadas son Pichincha, con más de 282.000 inoculados. En Guayas hay 262.000. Seguidas por Manabí y Azuay, con más de 87.000 ciudadanos que han recibido las 2 dosis. Héctor Rosero, secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, explica las posibles causas del ausentismo. Hay una percepción de que todo está normal y que todo ya está pasando. Bajo esa percepción, las personas no están acudiendo a los lugares de vacunación por esta falsa percepción de que todo está controlado. Y la realidad no es así. Por eso el presidente Guillermo Lasso ese domingo dispuso que se aplique una medida ante el ausentismo en los 316 puntos de vacunación del país. Le acabo de instruir al señor vicepresidente de la República que ampliemos el rango etario para la vacunación, dado que hay poca asistencia. Así, mientras más personas se vacunen, más rápidamente volveremos a la normalidad.
Tiene sentido la medida de corrección del presidente, porque el que no quiere vacunarse, pues que deje el espacio para el que sí tiene necesidad de vacunarse. La vacunación es el único paso que podemos dar los ciudadanos para combatir el COVID-19. Desde este lunes en todo el país se unificaron los puntos de vacunación. En Quito son 31 los sitios habilitados donde la jornada se desarrolló con celeridad. María Mercedes Granda nos cuenta que la falta de información y la prontitud del cambio generaron confusión en la ciudadanía. Con una atención fluida y ordenada se cumplió la jornada de vacunación este lunes 21 de junio. La afluencia de personas fue paulatina. Ya se van enterando que está abierto el punto y habrá más afluencia de público. Hasta este domingo 27 de junio les corresponde vacunarse a todos los ciudadanos entre 59 y 61 años. También a las personas desde 40 hasta 44 años con enfermedades o el 50% de discapacidad. Además, se aplicará la segunda dosis a quienes ya recibieron la primera vacuna de Pfizer y Sinovac entre el 24 y 30 de mayo. Y quienes hayan sido inoculados con la dosis de AstraZeneca entre el 1 y el 7 de abril. En Quito son 31 los puntos de vacunación activos tras una unificación de los centros anunciada por el Ministerio de Salud. Dentro de este análisis lo que vimos fue un ausentismo y también una sobredemanda hacia otros puntos. Para tener una mejor y una capacidad para la respuesta a la ciudadanía, se decidió la unificación de estos centros. Otro cambio fue la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas que apoyan la organización y el control de estas jornadas. La ciudadanía puede revisar la página lugarvacunacion.cne.gov.es para conocer cuándo será su cita y así evitar contratiempos. Y ya que estamos en el tema de la vacunación, a nombre del gremio periodístico, quisiéramos pedir al Ministerio de Salud se dé oportunidad a los periodistas de ser vacunados con cierta prioridad. La mayoría de los periodistas trabajamos en la calle, tenemos contacto con muchas personas y eso significa un riesgo permanente de ser contagiados, especialmente los periodistas jóvenes que por su edad no son llamados todavía a recibir su vacuna. Reporteros, camarógrafos, fotógrafos, circulan por los centros de vacunación, por los hospitales, para cumplir su misión de informar. Para ello tienen que acercarse a los contagiados inevitablemente, a los médicos, a los enfermeros y enfermeras que corren igual riesgo todos los días. En el equipo de Coavisa, muchos de estos jóvenes periodistas se han contagiado con el COVID-19, como ahora es el caso de nuestro compañero Hernán Higuera, que está muy grave en un hospital de la ciudad de Quito. Las medidas de bioseguridad no son suficientes para un periodista que entra en un hospital o en un centro de vacunación si lo hace prácticamente todos los días. Está más tiempo en riesgo que en la vida normal. A nombre de todos los periodistas de prensa, radio y televisión, insistimos con este pedido. Nuestro compañero Hernán Higuera y sus familiares viven este drama solo porque Hernán ha venido cumpliendo una obligación profesional y de servicio al comunicar pues todas estas incidencias de la pandemia, incluso desde dentro de los hospitales, para dejar en claro la situación en que se encuentran esos hospitales. Entonces, hay que apoyar también esa actitud. Esperamos la respuesta de la señora ministra de Salud, vacunar con cierta prioridad a los periodistas. La Asamblea Nacional presentó su agenda parlamentaria para lo que queda de este 2021. Se trata del plan Minga por la Vida, que contempla 5 ejes de trabajo. Como nos cuenta María Mercedes Granda, la reactivación económica, la generación de empleo y la salud serán las prioridades del programa. La Asamblea Nacional presentó la agenda parlamentaria que guiará su próximo año de trabajo. Lo hace en cumplimiento al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que este plan se presente máximo a los 60 días desde su posesión. El trabajo ha sido colectivo, mancomunado, como la misma minga, esa gran minga por el Ecuador, que es una práctica ancestral heredada y que hoy caracteriza a esta Asamblea Nacional.
El plan denominado Minga por la Vida contempla 5 ejes de trabajo en salud y educación, economía, derechos laborales y seguridad social, derechos humanos, naturaleza, derechos de pueblos y nacionalidades y ética y lucha anticorrupción. En esto se contemplan cerca de 82 proyectos de ley, entre los que destacan los temas referentes a la gestión durante la emergencia sanitaria, reactivación económica y reformas a la ley de minería. Es hora de que nos pongamos a trabajar en base de la agenda que sea la gran mayoría, el 90 y pico % de los asambleístas somos asambleístas nuevos, que estamos con el ímpetu de trabajar. La fiscalización no estará al margen de la agenda legislativa y se anticipa que habrá control político en temas como el proceso de vacunación, irregularidades en tarifas eléctricas y el manejo de las instituciones públicas. Hemos hecho énfasis el día de hoy que si hablamos de transparencia debemos empezar desde casa. Entonces no es posible que todavía no se dé paso al juicio político del ex ministro Richard Martínez, al juicio político de Pablo Celi, del ex ministro René Ortiz. Sí nos preocupa sobremanera eso. El plan de la Asamblea Nacional para este periodo fue consensuado entre las autoridades y los distintos bloques legislativos. Caras nuevas en la política aparecen en la recién posesionada Asamblea. Hay, por ejemplo, legisladores que tienen 25 años de edad, recién cumplidos, y que ahora son parte de la función política en la legislatura. Patricio Díaz conversó con 4 de los asambleístas más jóvenes que dicen haberse propuesto cambiar la imagen del alicaído Parlamento. Fue su primera campaña como candidato, tiene 25 años y ahora ya es parte de la Asamblea. Viene de Los Ríos, dice por qué ingresó a la política. A respuesta de la falta de liderazgo, de la falta de representación de una provincia que clama justicia. Dice que vino a la Asamblea por ella y por lo que hoy sufre. Darle un mensaje a la gente de que vamos a trabajar por ellos, porque el tema recurrente de la provincia es la inseguridad. Su padre es alcalde de Buena Fe, pero recuerda que llegó a la candidatura por un hecho triste y atroz a la vez. Suplir un lugar, suplir una vacante a raíz del asesinato de mi tío Patricio Mendoza. Más allá de perder a un familiar, perdimos a alguien que en la provincia ha trabajado arduamente. Joana Moreira tiene también 25 años, es abogada y se convirtió en asambleísta por Izquierda Democrática. Dice que lo naranja lo lleva de familia. Por mi padre, que fue Izquierda Democrática desde siempre, él nos inculcó. Y en campaña asegura que no se amilanó, aunque tuvo que enfrentar a experimentados políticos del Oro. Y si nosotros seguíamos como expectantes, si seguíamos detrás de ellos esperando que solucionen nuestros problemas, la realidad no iba a cambiar. Que viene a renovar la política y en su partido lo entienden así, señala. La propusieron como vocal del Consejo de Administración Legislativa y obtuvo los votos. Pero va más allá, va a lo que tienes que hacer, lo que quieres lograr, que quieres reestructurar esta asamblea, que ahora sí tienes la posibilidad y tienes el poder de incidencia en las decisiones que se toman. No es la única autoridad entre los jóvenes. Jessica Castillo es vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales. Refrescar la asamblea de haber tenido una aceptación casi del 2%. Creo que vamos a hacer un buen trabajo con gente fresca, que viene con pensamientos nuevos, que se puede llegar a cambiar. A sus 27 años es reconocida dirigente barrial. No es su primera campaña. Fue candidata a concejal de Quito en 2019. Y se decidió por Pachacutic. En el trabajo de las luchas, en el trabajo de la defensoría de la naturaleza, de nuestros animales, de nuestros niños, de las personas de la tercera edad. Y ahí nace este paso. No es Ecuador, es Venezuela. Ahí ha vivido 26 de sus 32 años Juan Fernando Flores. Es asambleísta por los migrantes, fue invitado a Creo por el propio Guillermo Lasso. A construir la estructura de Creo en el exterior, en América Latina. En ese entonces fue Creo Venezuela. Pero su actividad política no empezó ahí, sino cuando tenía 16 años. Y cerraron Radio Caracas Televisión. Y eso llevó a que yo tome la decisión de dejar de ser alguien de una visión pasiva, una visión activa y crítica. Ese día nosotros salimos a las calles. Hoy como legislador, además de ser el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, es el jefe de bloque de Creo y Aliados. Yo creo que a veces no debemos confundir experiencia con edad, no debemos confundir tampoco que la juventud no tiene el conocimiento, porque la vida nos ha llevado a procesos que hoy nos han permitido llevar estos diálogos. Hoy estos 4 jóvenes están en la asamblea. Quién sabe, dicen, si pronto estarán luchando entre ellos por el sillón presidencial de Carondelet.
Seguimos. Un operativo internacional entre Ecuador y Perú permitió la captura de 4 personas acusadas de trata de personas para explotación. Merlin Ochoa nos informa que las víctimas eran ecuatorianas menores de edad, quienes eran alquiladas para actividades sexuales en Perú. Entre Ecuador y Perú se realizaron personas acusadas de pertenecer a una organización delictiva transnacional. Trabajos de inteligencia determinan que los tratantes reclutaban a adolescentes menores de 16 años de escasos recursos económicos. Les ofrecían dinero a cambio de llevarlas hasta Perú, pero ya en este país las alquilaban sexualmente por $20. En Perú eran explotadas en centros clandestinos de prostitución. Las víctimas no reciben una remuneración. Tras los allanamientos, 3 menores fueron rescatadas. Una de ellas tiene 15 años y estaba en Perú, mientras las otras 2 fueron halladas en las provincias de Sucumbíos y Manabí. Se cree que iban a ser llevadas hasta el país del sur. Según la policía, las víctimas eran golpeadas para que no denuncien a sus agresores. El hecho mismo de que estas personas suelen andar armadas es un factor para amenazar a la víctima y que ésta no salga del control del tratante. De enero a junio del 2020, la Unidad contra la Trata de Personas recuperó a 16 víctimas, mientras que en el mismo periodo del 2021 han sido recuperadas 23 mujeres. En su mayoría son menores de edad que eran ofrecidas sexualmente en la vía pública. Las investigaciones entre ambos países duraron 3 meses. Uno de los 4 detenidos fue capturado en Perú y será procesado por trata de personas en dicho país. En menos de 12 horas se registraron 4 asesinatos en el noroeste de Guayaquil. Pese a los operativos en la ciudad, el número de muertes violentas durante el 2021 supera por un amplio margen al del año anterior. José Carlos Alvarado con la crónica. Ocurrió durante la noche de este domingo en el sector de la Nueva Prosperina en el noroeste de Guayaquil. 3 sujetos fueron asesinados por sicarios e hirieron a otras 2. Según las primeras averiguaciones, un auto blanco arribó a la zona, donde aproximadamente 10 personas consumían bebidas alcohólicas. Los sujetos bajaron del vehículo y dispararon contra los asistentes. En el instante falleció uno de ellos. Una de las víctimas corrió 100 metros del lugar, pero los sicarios la alcanzaron y también fue asesinada. El tercer hombre murió dentro de un vehículo luego de que sus familiares intentaran llevarlo a un centro de salud. Las víctimas fueron identificadas como Andrés Granizo Briones, de 27 años, Cristian Romo, también de 27, y Ricardo Pachay, de 23 años. Los heridos fueron trasladados al hospital universitario, pero se encuentran estables. La policía explica que 2 de los fallecidos tenían antecedentes penales. Tráfico de drogas y robo. El uno inclusive ya ha sido detenido en el 2013. Estamos recabando información mediante fuentes humanas en el lugar y medios tecnológicos para tratar de ubicar y dar con el paradero a los causantes del hecho. Minutos más tarde, en el sector de Lomas de la Florida, Daniel Mora, de 27 años, fue asesinado por sicarios luego de ser interceptado mientras conducía su vehículo. Aún se investigan las causas de este crimen. El conductor perdió el control del vehículo y chocó un inmueble, que quedó destruido por el impacto. Los posibles causantes del hecho se trasladaban en lo que es una motocicleta. Eran 2 siluetas aparentemente afroecuatorianos. Él no registra antecedentes penales. El índice de crímenes en el puerto principal preocupa. Mientras que entre enero y junio de 2020 hubo 162 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón. En el mismo periodo este año ya suman 269 asesinatos, es decir, 107 crímenes más. Pese a los controles en la ciudad para reducir estos hechos, la policía responsabiliza directamente a las disputas por narcotráfico. Todos los hechos de violencia criminal que hemos experimentado, un gran porcentaje tienen relación con el tráfico y microtráfico de drogas. Se espera que en las próximas horas la policía dé más detalles de los motivos de estos nuevos hechos criminales. Otros asuntos. Las anunciadas reformas a la Ley de Educación Superior generan amplias expectativas entre rectores y sectores políticos que tienen como objetivo común el incrementar el acceso de los jóvenes a la universidad y a los institutos técnicos. Ellos exponen algunos de los criterios con los que se busca mejorar la calidad del sistema.
Para mediados de julio el gobierno ofrece las reformas a la Ley de Educación Superior y en el sector hay amplias expectativas sobre los cambios que podrían venir para mejorar distintos aspectos. Porque la concepción de la ley es antidemocrática, es fundamentalmente vinculada con la manipulación del Ejecutivo, porque los organismos no están representados, las universidades y escuelas politécnicas, los institutos no están representados en el organismo que las dirige, una barbaridad antidemocrática. Pero no es eso lo único que se aspira sea reformado. Las universidades buscan recuperar su autonomía y con ello contribuir al mejoramiento del contrato social. Nosotros vivimos en el sistema con múltiples reglamentos que nos regulan todo. Cuántas horas debe tener una asignatura, cómo debe el profesor dividir las horas en los componentes de aprendizaje, cuántas personas máximo puede haber en un programa de maestría o en una carrera. Son cuestiones que deberían corresponder a la propia universidad. En la Asamblea Nacional esperan a que llegue el proyecto, pero creen que no habrá mayores inconvenientes porque la realidad es una sola y cambiarla una aspiración común. Así lo señala Darwin Pereira, integrante de la Comisión de Educación. Cuando conversamos para llegar a acuerdo con el gobierno, hablábamos de las coincidencias, obviamente también hablamos de las diferencias, pero el tema de educación superior fue uno de los temas en que coincidimos, que teníamos que ir a una reforma. Pero no todos son acuerdos, existen puntos en los que habrá debate. Que además de los representantes del gobierno, como es obvio, tiene que haber representantes del sistema universitario, electos por los rectores. No estoy de acuerdo, lo digo a criterio personal, que el ratón se ponga a cuidar el queso. Sí, ahí va a haber un espíritu de cuerpo que no nos va a permitir avanzar. Y que para mejorar el acceso a la educación superior se tiene que aprovechar las enseñanzas que ha dejado la pandemia. En el caso de la institución pública, como digo, a través de entornos virtuales, abriendo programas que sean online exclusivamente, pero con una visión muy crítica, es decir, la educación online no es para todo el mundo ni para todas las carreras. La intención primera es mejorar la calidad de la enseñanza e incrementar el número de estudiantes que acceden a ella. Representantes del gremio laboral mantienen reuniones con el ministro del Trabajo y el de Gobierno para plantearle sus propuestas sobre normativas y reformas al Código de Trabajo. También se ponen sobre la mesa planteamientos de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público. Juan Carlos Aisprúa nos informa que el sector sindical espera que se recojan sus iniciativas. El Frente Unitario de Trabajadores no quiere más leyes laborales alternativas al Código de Trabajo, dice José Villavicencio, representante de ese gremio. Confirma que ya tuvieron su primer encuentro con el ministro del Trabajo del actual gobierno, Patricio Donoso, para especificarle que esperan una reforma integral a ese código. La ley humanitaria es una ley paralela al Código del Trabajo, la ley de justicia laboral, las enmiendas, la ley de optimización y empleo juvenil. Y entonces no se puede continuar con la misma política. Villavicencio señala que están dispuestos a conformar mesas de trabajo para abordar a fondo las reformas que se requieren, aunque eso pueda tomarse un tiempo considerable. Justamente el ministro Donoso ha planteado de que el presidente Lasso quiere ser un gobierno distinto y hacer cosas diferentes. Y entonces frente a eso le hemos dejado sentado de que si es que va en esa línea, es necesario sentarse a discutir de manera tripartita a un nuevo código orgánico de trabajo para los ecuatorianos. La nueva administración en el ámbito laboral del régimen de Lasso también se ha reunido con Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, quien ya expresó sus planteamientos de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público. No entendemos cómo está vigente, por ejemplo, el artículo 112 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que establece bonos de eficiencia para la jerárquica superior. La última vez que pagaron, recibieron los de la jerárquica superior un promedio de $8,000 semestral. A su criterio, es una norma que genera algunas prebendas a la burocracia que podría ser modificada. ¿Cuántos son necesarios de los contratados? ¿Cuántos son necesarios de los que tienen nombramiento provisional? Y si son necesarios, ya legalizarles. Y si no, pues empecemos a regularizar el talento humano, como dicen ellos. Por el momento no hay una fecha exacta sobre cuándo se entregará una reforma laboral a la Asamblea, pues en las reuniones con las autoridades del Ministerio del Trabajo también se habló de la tan anhelada recuperación económica para desarrollar más fuentes de empleo de forma urgente, antes que una nueva ley que regule la relación entre empleador y trabajador. Ecuador vuelve al CIADI después de 12 años de ausencia.
La adhesión al CIADI, que es un tribunal de arbitraje al que pertenecen 164 países en el mundo, era un requerimiento de inversionistas para atraer sus capitales al país. Sin embargo, hay algunos aspectos que todavía deben ser aclarados casa adentro. Conozcamos cuáles son en el siguiente reporte de Lenin Artieda. Con la intención de reforzar sus relaciones comerciales, el Ecuador se adhirió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, más conocido como CIADI. El Ecuador regresa al convenio luego de 12 años. Y es que, aunque se adhirió al convenio en 1986, en 2009, en el gobierno de Rafael Correa, se retiró luego de que el organismo empezara a fallar en contra del Estado ecuatoriano, que había resuelto elevar su participación en los contratos petroleros de un 50% al 99% por las ganancias extraordinarias, producto del alto precio. Pero el retiro de Ecuador no evitó las condenas ni los pagos de miles de millones de dólares a las empresas cuyos contratos se irrespetaron. Ni fue esa tampoco la única consecuencia. Uno de los temas más claros es que durante los últimos 10 años, en promedio, el Ecuador ha atraído menos del 1% de su PIB, ¿no es cierto?, en inversiones extranjeras, mientras que países cercanos a nosotros en la región han atraído el 4, el 5, el 6 o hasta el 10% de sus inversiones internacionales. El retorno del Ecuador al CIADI es un mensaje potente a los eventuales inversionistas extranjeros. Así lo entiende el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado. La importancia de poderle dar, ¿no es cierto?, tranquilidad a los inversionistas y previsionalidad a los inversionistas que vengan al Ecuador. Creemos que no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, en América Latina, en Europa, había una alta expectativa para que el discurso de apertura hacia el mundo, ¿no es cierto?, y de atracción de inversiones pueda ratificarse. Ana María Larrea, del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, comenta que existían requerimientos directos al país para que retornara al CIADI. México, Canadá y Qatar son 3 países que habían pedido específicamente la suscripción, el regresar al marco legal del convenio CIADI para entregar inversiones. Ecuador es el país 164 en suscribir el convenio del CIADI. Gracias por acompañarnos en Televistazo. El asesinato de un exfutbolista en una urbanización de la vía San Borondón tendría que ver con una disputa interna de una banda dedicada al narcotráfico, según la policía. Las autoridades detallaron que los responsables de esta muerte violenta habían alquilado una vivienda en la misma ciudadela privada y lo vigilaban desde hace un mes. 2 sospechosos fueron detenidos recientemente, nos cuenta José Carlos Alvarado. Por el asesinato del exfutbolista Luis Rodríguez Fontecilla, ocurrido el pasado sábado en una urbanización privada de la vía San Borondón, ya hay señalados. La Policía Nacional informó que detuvo a 2 personas que habrían participado de este hecho. Además, 2 vehículos fueron retenidos para continuar las investigaciones. Esta institución informó que dentro de la vivienda de la víctima se encontró droga y por eso presume que hubo desacuerdos en la banda de narcotráfico a la que habría pertenecido. Bueno, presumimos que el ciudadano, más de acopiar la droga en el domicilio, también se encargaba de expender la droga, ¿no? Porque en el lugar de los hechos encontramos 12 paquetes, como ya indicó mi coronel, y encontramos unos 3 paquetes ya desembalados y sin la sustancia blanquecina, que es presumiblemente droga. Pero más pistas surgen en este hecho. La policía señala que ya hay varios sospechosos identificados por este crimen. Según las autoridades, quienes ejecutaron este asesinato alquilaron una de las viviendas al interior de esta urbanización. Así pudieron acceder a una de las tarjetas de residencia para ingresar de forma directa. Prácticamente las personas que le victiman a este ciudadano ya le hacían inteligencia más o menos un mes, porque el momento que ingresamos a esta vivienda encontramos uno totalmente deshabitada, pero con unos 2 colchones que estaban ubicados en las ventanas que daban hacia la calle de la urbanización. La policía agregó que otros 2 vehículos y 4 personas más habrían participado en este crimen. Y ahora les contamos que el tránsito por la vía Pelileo Baños Puyo fue reabierto parcialmente luego de que un derrumbe ocurrido a la madrugada bloqueara con piedras y lodo la carretera. Empleados del Ministerio de Obras Públicas y de los municipios del sector trabajaron por más de 6 horas con maquinaria pesada para habilitar la vía que une la sierra con el centro de la Amazonía.
En la zona, la llovizna era constante, por lo que se pedía a los conductores manejar con cuidado para evitar accidentes. Y en Guayaquil, el Comité de Operaciones de Emergencia anunció que la restricción vehicular terminó y que se flexibilizan las medidas en la ciudad con base en el descenso de contagios y muertes con COVID-19. William Young nos detalla las acciones adoptadas por el COE cantonal en Guayaquil. La decisión se tomó porque los resultados del informe epidemiológico son favorables según el COE cantonal. Eso permite a Guayaquil pasar de la alerta en nivel 2 al 1. ¿A qué se debe eso? A una disminución de los indicadores, sobre todo los de gravedad. La mortalidad disminuyó a 7 pacientes por día en promedio, la cifra más baja en los últimos 5 meses y medio de este año, y esperamos que esto siga disminuyendo, ¿no? La ocupación cama UCI también ha disminuido importantemente. Y por eso las medidas serán más flexibles. Por ejemplo, ahora en Guayaquil, los restobares, gimnasios, centros comerciales, hoteles y salones de eventos pueden funcionar con el 75%. Los cines y teatros también aumentan su aforo hasta el 70%. En las áreas sociales de hoteles se pueden realizar actividades hasta las 2 de la madrugada y están habilitadas para funcionar con hasta el 60% de su capacidad. Y se elimina la restricción vehicular, es decir, que habrá libre movilidad las 24 horas. Con la finalidad de que podamos tener unas mejores condiciones de reactivación comercial, social y económica de la ciudad. Este tema debe tomarse con suma prudencia y responsabilidad por parte de la ciudadanía. Pero según el médico intensivista John Cuenca, todavía no es el momento para aflojar los controles ni aumentar aforos. Eso sería un riesgo. Yo creo que tenía que haberse analizado un poco más la conveniencia de las medidas desde el punto de vista epidemiológico, tanto no solo por la euforia de que bajaron los casos y que bajó la mortalidad. Hay que ser muy cautos en lo que se nos pueda venir en estos próximos 15 días. En eso coincide el epidemiólogo Galo Beltrán. Cree que flexibilizar las restricciones puede ser peligroso, tomando en cuenta que casi el 90% de la población aún no se ha vacunado. Es un problema de salud altamente técnico y para tomar decisiones de esta naturaleza tiene que fundamentarse principalmente en datos epidemiológicos. Sin embargo, pese a estos cuestionamientos, las medidas anunciadas por el COE cantonal están en vigencia desde hoy. Este fin de semana se volvieron a registrar aglomeraciones en Otavalo, provincia de Imbabura, por las fiestas del Inti Raymi. En esta ocasión se incrementó el número de personas que violaron las restricciones. Incluso hubo incidentes cuando la policía intentó dispersarlos, como nos informa Cristian Tinajero. Las celebraciones por el Inti Raymi se tornaron más intensas durante las últimas horas en Otavalo. A pesar de los riesgos de contagio de COVID-19, cientos de personas provenientes de distintas comunidades bailaban, ingerían licor y se aglomeraban en la Plaza de Ponchos para rendirle tributo al sol. Y lo que tenemos en la Plaza de Ponchos son 1,000, un poco más, de ciudadanos festejando el Inti Raymi, que están poniendo en riesgo, digamos, la salud de esos 129,000 otavaleños que se están cuidando. Entonces, ahí hay una actitud no muy responsable. Las concentraciones se han registrado desde hace 8 días, pero ninguna autoridad ha logrado frenar estas muestras de indisciplina ciudadana. Unos 50 uniformados llegaron hasta la Plaza de los Ponchos para dispersar a la multitud. Sin embargo, no pudieron contenerla. Y en su intento de acabar con las aglomeraciones, hubo incidentes que fueron captados por un video aficionado. Marcelo Simbaña, gobernador de Imbabura, dice que la policía está facultada para aplicar el uso progresivo de la fuerza. Estas festividades, a lo largo de la historia, hemos podido evidenciar que lo único que han generado es violencia y pérdidas lamentables de vidas. Sumado al problema de la pandemia que tenemos, vamos a tener un problema de salud pública adicional. En Imbabura se registran 14.596 personas infectadas con COVID-19, según el Ministerio de Salud. 1.081 casos más que los detectados hace solo 48 horas.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, y el Ministerio de Salud investigan 3 posibles muertes de COVID-19 ocurridas entre enero y febrero del 2020, es decir, antes de que oficialmente se confirmara el primer caso de coronavirus en el país. Las víctimas vivían en las provincias de Los Ríos, Tungurahua y Loja. Nos cuenta Bessie Granja. Las recientes cifras oficiales sobre el impacto de la pandemia en Ecuador revelan más detalles sobre la presencia del virus de la COVID-19. Así lo dio a conocer el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, el cual indica el hallazgo de 3 posibles muertes por coronavirus entre enero y febrero de 2020, antes del 29 de febrero de ese año, cuando se confirmó el primer caso en el país. Soledad Carrera, responsable de gestión de estadísticas sociodemográficas del caso es en Loja, otro es en Los Ríos y otro es en Tungurahua. 2 casos en el mes de enero, uno está confirmado y el otro es sospechoso, y un caso a inicios de febrero. Según la funcionaria, los datos fueron entregados al Ministerio de Salud y por eso se abrió una investigación. No es que nosotros tenemos una prueba de PCR que dé positivo, sino que en los certificados de defunción consta esa causa de muerte. Entonces estos casos están siendo ya investigados por salud. Las estadísticas del INEC sobre las muertes de coronavirus en el país no coinciden con las del Ministerio de Salud, pues para este organismo la enfermedad causó 14.510 decesos el año anterior, pero según el INEC, fueron en total 23.793 defunciones, una diferencia de más de 9.000 muertes. Sobre este tema se espera un pronunciamiento del Ministerio de Salud, a quienes hemos solicitado información. Incluso, según el INEC, el número de fallecimientos por COVID-19 podría aumentar, pues también se investigan 1.200 casos ocurridos en la pandemia y cuya causa de muerte sería el coronavirus. El viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, se reunió este lunes con varios gremios del transporte público para el establecimiento del subsidio a los combustibles focalizado. El funcionario aseguró que será una institución de educación superior la que realizará los estudios sobre cuál es el porcentaje exacto para esta focalización. Asimismo, dio la fecha para que el gobierno arranque con la inoculación del gremio. Escuchemos sus declaraciones. Oficialmente que el 19 de julio se operativizará el tema de la vacunación para todo el transporte ecuatoriano. Y esperemos ya tener quizás para la próxima semana la posibilidad de que una universidad de prestigio a nivel nacional empiece ya estos estudios con los términos de referencia para tener el porcentaje exacto del subsidio que se necesita para llegar no al transportista, no a beneficiar al gobierno, sino a la mayoría de los ciudadanos. Y mucha atención a esta noticia. Hasta el 31 de diciembre del 2021 se permitirá circular, manejar con licencias caducadas. Así lo informó la Agencia Nacional de Tránsito, que señaló que con esta prórroga se permitirá la libre circulación de los conductores cuyos documentos caducaron desde el 1 de enero del 2020 en medio del contexto por la pandemia y que no los han podido renovar. La Agencia Nacional de Tránsito precisó que los usuarios deben contar con el pago original de la especie, el turno impreso obtenido en la página web de la ANT y la licencia caducada o la denuncia en caso de pérdida o robo. Los asambleístas César Roón y Daniel Noboa presentaron este lunes una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen presuntas irregularidades por cobros excesivos en las planillas del Servicio Público de Energía Eléctrica. Este problema ocurre en varias provincias y se han registrado múltiples reclamos de ciudadanos. Por el aumento del consumo debido a la pandemia, miles de familias perdieron la denominada tarifa de la dignidad. Los legisladores Roón y Noboa
piden indagar si existe un delito de acción pública y de instancia oficial. Perdieron la tarifa de la dignidad. Este no es un problema menor, este es un problema grave que existe en el Ecuador que tiene que ser resuelto, porque entonces se está discriminando a la población. Que se investigue, no que se sentencie ni que se meta preso inmediatamente a nadie, que se investigue si es que hay un delito penal, porque hay un problema muy grave que está afectando a la ciudadanía y no deja salir de este estancamiento económico a la gente. Muy bien, hasta aquí llegamos, amigos, muchísimas gracias. Mañana, martes, estamos nuevamente con ustedes aquí en Televistazo. Que la pasen muy bien.